Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Estamos en el video número 1. En este caso vamos a hablar de una muy breve introducción a lo que es el género lírico y empezaremos a ver el análisis de contenido del poema que quedó de tarea de Sor Juana Inés de la Cruz. Primero que nada, quisiera comentar qué es el género lírico. El género lírico es un género literario en donde lo más importante es que el autor quiere expresar emociones, sentimientos, su manera de pensar o de sentir con respecto a algo. Este género normalmente nosotros lo vemos a través de poemas. Sin embargo, también hay otro tipo de textos líricos que están escritos en prosa. Nosotros vamos a analizar textos líricos que están escritos en verso. Solamente para aclarar, un verso es cada renglón de un poema. ¿Ok? Bien. Hablando de lo que es el análisis del contenido de un poema, le llamamos que es el fondo. Toda obra literaria tiene algo que se llama fondo y algo que es forma. Le llamamos fondo al mensaje que nos quiere transmitir el autor a través de su obra. En este caso, cuando analizamos un poema, tenemos que ver cuál es el tema principal, si hay temas secundarios que se traten a lo largo del poema y cuáles son los sentimientos de los que se habla en el poema. Tema, cuando tú me identificas cuál es el tema principal y secundarios, siempre nos tienes que decir por qué estás pensando eso, en qué te basas para decirlo, cuál es tu argumento. Y para establecer lo que es el tema central o principal, es aquel que está presente a lo largo de todo el poema y los temas secundarios solamente en alguna parte del poema, puede ser en una estrofa. Sentimientos son las emociones que transmite el poeta con su poema. En este caso, esto es lo que da mayor fortaleza a lo que es el fondo del poema, ya que es lo que está sintiendo el escritor, el poeta o la poetisa. En el caso específico de Sor Juana, te había comentado antes que en la clase anterior que íbamos a introducirnos a lo que es el estudio de la poesía y específicamente en nuestro programa de IB tenemos dos autores mexicanos de diferentes épocas, uno que pertenece a lo que es el siglo XX y Sor Juana que pertenece al siglo XVII. Su nombre completo es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Ella nació en San Miguel Nepantla en aquella época, estamos hablando de México, pero en aquella época, en el siglo XVII, hablamos de Nueva España, no de México. Ella nació en este pueblito cerca de lo que es ahora la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 1648 y va a fallecer el 17 de abril de 1695, ya en lo que es la ciudad, ¿no? En este lugar en donde habitamos nosotros. Pertenece a una época en donde la literatura tuvo muchísima fuerza, que es el siglo de oro. Y algo que nos llama muchísimo la atención de ella es que en esta época las mujeres normalmente pues no sabían ni siquiera leer y escribir. En el caso de ella, destaca por mucho ante los demás, como lo viste en un video anterior. Cuando se convierte en monja, cambia su nombre de soltera por Sor Juana Inés de la Cruz y es conocida en el mundo de la literatura por el nombre también de la décima musa, porque ella inspiró a muchísimas otras personas, sobre todo hombres de su época y posteriormente, siglos después, a mujeres a querer también luchar por escribir y destacar en el mundo de la literatura
y permitirles, ella es una de las pioneras feministas que luchó porque las mujeres pudieran tener derecho a estudiar en una universidad. El poema que les pedí que copiaran a mano, que se llama En perseguirme mundo, ¿qué interesas?, trata de lo siguiente. Dice: en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que en consumir la vida en vanidades. En la primera estrofa, eh, ella tuvo que luchar contra toda la época, los hombres de su época, porque no querían que estudiara. Y ella pregunta, qué les interesa? Que ella no está ofendiendo a nadie, lo único que quiere hacer es tener cultura, bellezas en su entendimiento y no estarse fijando solo en lo superficial como es la belleza. A ella no le importa ni tener ninguna fortuna ni riqueza, y siempre está mucho más contenta de poner enriquecer su cultura que estar fijándose en el dinero o en las cosas materiales. Ella no siente que ella no le importa la belleza porque está vencida, la belleza vence, caduca por la edad, y tampoco le interesa la riqueza porque es mentira. Ella lo que tiene como más importante, como prioridad en su vida, como su verdad, prefiere consumir las vanidades de la vida, o sea, las cosas hermosas, las cosas que no se pueden apreciar, como es la cultura, la inteligencia, enriquecer su vocabulario y ampliar sus horizontes culturales, que estar consumiendo su vida en cosas superficiales. Esto sería todo. Todos los videos trataré de hacerlos los más breve posible para que puedan entenderlos de poco en poco. Este nada más fue para comprender de qué trataba el poema.